Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día, martes 27 de julio del 2021. Doctor Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, Guillermo, Guillermo Maxi. Ver, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Maxi Lagorio, ¿cómo anda en la parte técnica? Ante todo, ¿cómo le fue hoy con Teresa Gómez en la charla? Jorge. Que empiece Guillermo, que estuvo. Bueno, a ver, Guillermo, ¿cómo estuvo Jorge en la charla con Teresa Gómez? Estuvo muy bien, los dos estuvieron muy bien, estuvieron muy precisos. Para empezar, porque dijiste charla, por ahí la audiencia no lo sabe, fue una charla sobre compliance tributario que dieron los dos, bueno, en virtud de esta incipiente alianza que estamos llevando adelante, interdisciplinaria, para profundizar sobre la necesidad de que todas las empresas cuenten con un programa de integridad en materia de compliance tributario. Y bueno, en el marco de esa charla, una charla que fue muy profunda, donde se generaron muchas dudas, que duró aproximadamente 1 hora y media, la verdad que los dos aclararon muchos temas al respecto. La charla fue en la Cámara de Comercio y Servicios. Cámara Argentina de Comercio. Cámara Argentina. Perfecto, muy lindo, muy bueno. Qué interesante que estén ya creciendo este tipo de públicos. Pues justamente es uno de los temas, y voy a hacer este comentario nada más, y ya comenzamos con el programa, que debería impulsar este tipo de cosas son las entidades patronales asociativas, las patronales, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la CGE, porque en realidad son las que hacen el agua abajo para las empresas. Si uno va a aprender que cada empresa se acerque a un estudio y pida cómo hacer compliance fiscal, vamos mal. Lo que deben ser aquellos que tienen el poder de aglutinar empresas es presentarle a sus miembros y decirles, miren muchachos, estos son los problemas. Y acá hay gente que lo puede solucionar y que le puede decir cómo hacerlo. En la proyección que tenemos con Teresa es hacerla en entidades de ese tipo, de segundo grado, tanto en el interior del país fundamentalmente, incorporando también a los colegios de graduados y de abogados, porque lo que hay es un total desconocimiento de lo que es compliance tributario. Cuando sumen al abogado del campo que tuvimos en los programas anteriores, para una charla, los recomiendo para los muchachos de agroeducación de Rosario, para que den ustedes una charla sobre compliance fiscal y sector agropecuario. Bueno, eso es, vos sabés que es uno de los sectores donde se actúa con más buena fe y que últimamente hay más mala fe por los proveedores, porque el corredor de fertilizantes hace 20 años que está trabajando con la empresa y se conocen por teléfono, ya se hacen los pedidos así, ni se miran, se factura y se manda y no se mira la factura. Y resulta que este señor cambia de factura cada año y medio, y después le vienen los problemas de ajustes a el proveedor. Y más cuando empieza a haber una trazabilidad. Por ejemplo, hace pocas horas se acaba de anunciar la gente de Cencosud que lo que va a incorporar es trazabilidad para toda la parte de las carnes con blockchain. Con lo cual, ahí vos tenés que hacer un cumplimiento mucho más estricto de todo lo que está haciendo, porque como él quiere, Cencosud lo que quiere decirle a su cliente, mira, esta carne es buena porque yo la vengo viendo en todo su camino de producción. Eso también obliga a que la empresa que crea el final, que es el que crea el ganado, es el que tiene que tener mayor compliance ante una empresa tan grande como Cencosud. Porque en algún momento Cencosud te lo va a pedir. No solamente el blockchain. Bueno, señores, hay muchos temas para charlar en el día de hoy. Comencemos. Por obra y gracia de Mercedes Marcó del Pont, habemos monotributo. Comenzamos con la Resolución General 5034 y la Circular 321 y la Resolución General 5031. Adelante, ¿quién comienza? Sí, la resolución esta lo que hace es implementar los beneficios, llamémosle así, que estaban en la ley que comentamos y que comentamos el martes pasado, que lo comentó
Goldman Rota, y lo que permite ahora es la aplicación y recategorización de los contribuyentes monotributistas, aquellos que están en infracción por no pago o por exceso, entrar en un plan de facilidades de pago, saber cuál es el periodo, como dijo él, el híbrido, que es de junio a julio, perdón, de enero a junio y de julio a enero del año que viene, cuáles son los parámetros que se tienen que tomar, cuáles son los montos, y fundamentalmente regularizar, saber si uno quedó adentro o quedó afuera. Y si quedó adentro, si quedó afuera, tiene la posibilidad o no de volver a incorporarse. Bueno, la pata que faltaba era esta, para poder empezar a caminar en el tema de... Ahora hay que esperar el aplicativo. Claro, no, pero eso es otra cosa. Como dije el domingo, es el formulario A38 de Asterix y Obelix. Eso no gusta, pero lo voy a seguir insistiendo. Asterix y Obelix en la casa que enloquece. Para que los que se acuerden de esto, es desopilante. Bueno, eso es lo que ocurre normalmente con nuestros aplicativos. Hoy, por ejemplo, lo planteó no solo Teresa, sino varios de los contadores, asesores de empresas que estaban en la conferencia, en la charla, que decían que estaban hartos, estaban cansados, ya estaban, y no se entendía absolutamente nada de este tema. Lo criticaban puntualmente, esta resolución. Dice, no entiendo nada, no sé por dónde armar. Me pregunta un familiar, le tengo que mentir, porque si no me va a creer que no sé. Entonces le digo cualquier cosa y, bueno, eso es lo que tenemos y lo han plasmado en estas disposición, con estas dos disposiciones, la resolución y una circular, la 3 de este año, y se extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para que las fintech finalicen la inscripción de registros de beneficios fiscales, que es otro tema que también lo tratamos el domingo, que es una resolución informativa para las fintech, para estar cada vez cercándolas más. Pero en monotributo lo que se hace es implementar los planes de facilidad de pago, cómo se hace. Parece que tuvieran un cliché y que lo van colocando. Me va a tocar hablar de un tema muy similar después, que estamos en lo mismo, pero en otra área. Son otro tipo de monotributistas. Pero a ver, me plantea sus palabras algo, Jorge. ¿Estas resoluciones generales son claras o no son claras? No del todo. A ver, Guillermo, dale. Vos te animás un poquito más. Dale, ¿por qué? A ver, contame. No del todo. Bueno, a ver, lo que generó principal duda era también el alcance, digamos, de estos beneficios para los monotributistas respecto de la exención del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios o impuesto al cheque, ¿no? Que, de hecho, digamos, estaba previsto ya desde el decreto 301 de este año, de mayo principalmente, donde, digamos, ya en esa, como bien dijo Jorge, en esa intención por parte de equiparar el tratamiento que tenían los PSP, los proveedores de servicio de pago, y las cuentas bancarias, se había establecido una exención para los monotributistas del impuesto sobre los créditos y débitos, que eso se terminó de complementar con la RG 5031, y la circular 3, porque hasta ese momento, desde el mayo del 2021 que salió este decreto, el 301, no se había logrado, digamos, reglamentar la exención. Y bueno, esta resolución general, que es la 5031, estableció, digamos, puntualmente modificó la resolución general 3900, que, digamos, contempla la posibilidad para que los monotributistas puedan hacer el trámite de inscripción de su CBU para verse beneficiados de la extensión. Y ahí viene el tema de por ahí lo poco claro que fue la resolución, porque tuvieron que salir a sacar la circular 3, donde se aclaraba expresamente que para poder gozar de la exención, los monotributistas tenían que inscribirse en el registro, digamos, que les permite poder gozar de esta exención.
Y si sos monotributista, ¿por qué tenés que ir a otro registro aparte? No se entiende. Y porque tenés que siempre cumplir con alguna disposición más, alguna reglamentación más. En este caso, digamos, es el registro de beneficios fiscales, donde te tenés que anotar, que lo tenés que hacer a través, digamos, obviamente, de la web de la FIP. A mí lo que me dice, cuando me sacan del rebaño para ponerme en otro rebaño, es que casi seguro me pusieron en el camino del degüello. Bueno, no, sí. Vos sabés que, perdóname, Guillermo, sí. Desde la época de Abad, empezaron con la idea de hacer registros para determinadas actividades y para determinados, por ejemplo, productores de cerdos. Tienen que estar en un registro. Productores de vacunos tienen que estar en otro registro. Para el tema de los registros, a ellos les apasionó aglutinar determinadas actividades en registros. Si no está claro, sí, pero Abad me lo contó a mí. Abad me contó a mí que eso lo hacía para poder tener grupos target, para poder después apretarlos fiscalmente. Para ver qué características tenía ese grupo, para ver dónde había una evasión, para ver dónde había alguna maniobra especulativa. Para identificar grupos desde ya, que es para identificar grupos a tal extremo que en el de los cerdos, por ejemplo, hacen un sistema de retención, porque la gran mayoría de los que están en los registros son agentes de retención de la etapa que sigue, y son responsables de la etapa que sigue. En los de cerdos, productores de cerdo, hicieron que eso se haga por el sistema de líquido producto, que es algo que no se estila comúnmente para los agentes de retención. Sin embargo, le pusieron eso ¿para qué? Para cobrar la siguiente etapa, la de él y la de las otras, las que siguen. Y la idea era seguir haciendo registros y registros y registros. Y entonces acá tenían que crear uno y tenían que incorporar a esta gente en estos registros nuevos, como decía. Una persona que maneja una operación de 200.000 pesos mensuales, que te saquen el impuesto a los bancos, a los créditos, implica básicamente que te están pagando los costos bancarios. Porque 200 lucas son 2.000 pesos, 2.000 chirolas, el servicio bancario está 2.000, 3.000 pesos mensuales, con lo cual ese impuesto lo que te permite es que no tener gasto bancario, en todo caso. No te va a impactar. Pero digo, todo lo que te quite algún peso fiscal siempre es bueno. Ahora, si cuando te sacan el 1,5, el 1.2, es para meterte en algún lugar donde te van a aplicar el 5, te mataron. Y esto es lo que temo. Sí. Esto es lo que temo. Sí. ¿Alguna cosita más del monotributo que nos quieran contar? Sí, yo por ahí digo una cosita más, que es, digamos, bueno, de hecho, la compartimos entre nosotros también, Claudio, que la FIP sacó una gacetilla para explicar un poquito, digamos, todos estos beneficios. Y digamos, dentro de esa explicación que dio a través de la gacetilla, hicieron mucho hincapié en esta cuestión, digamos, de eliminar como deuda dentro de la cuenta corriente de los monotributistas y autónomos, esta deuda que se había generado, digamos, de enero a junio por los reajustes y demás, donde yo me metí, obviamente, para verificar, y es verdad, confirmo, digamos, que te eliminaron la deuda que estaba registrada hasta ese momento. Y bueno, para aquellos que pagaron, que digamos se adelantaron y pagaron con el aumento, en principio te tendrían que reconocer los saldos a favor para que lo reimputes. Pero bueno, esto es algo que hicieron mucho hincapié y es verdad, digamos, se eliminaron las deudas que se habían generado sistemáticamente, que fue lo que generó, digamos, esta última ley que fue la 27639, ¿no? Sí, pero voy a tener que pagar 2 monotributos atrasados, ¿o me equivoco? ¿En qué sentido? Sí, porque no me cobraron junio, ni me cobraron... Muchos no pagaron junio. Sí. Porque cuando iban a pagar, resulta que suspendieron el pago y tengo que pagar julio. Así que tengo que pagar... Ahora tengo que pagar 2 monotributos. Y si ya no estamos el 27, si no tengo guita hoy, en el mes de octubre voy a tener que pagar 3 monotributos. En el mes de agosto voy a tener que pagar 3 monotributos. Claro, sí, bueno. Sí. 3 monotributos que me aumentaron, además. Sí, sí. Y es una deuda que yo no hice nada y me la creó la FIP por su propia torpeza.
Bueno, en este caso fue el Poder Legislativo, que demoró 4 meses en sancionar una ley que había mandado en diciembre. Y tendría que ¿Qué haber dijo salido... Mercedes Marcó del Pont sobre el tema de la presión fiscal, Jorge? No, mira, no lo tengo. Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. Vos serás. Sí, Perdón. no, igual es, a ver, Guillermo. es una simple frase, que está bueno que lo debatamos entre los tres también. En una conferencia de prensa, Marcó del Pod dijo que era un mito lo que se decía sobre la presión fiscal en Argentina, sobre las empresas. Pero, digamos, por ahí lo cuestionable es que empleó la palabra mito. Y ahora sí, si quieren, podemos debatir entre nosotros tres a ver si es realmente. No, porque ¿saben lo que pasa? Ellos han tomado un informe del OCDE donde misteriosamente aparece la presión fiscal argentina en 23%. O sea, hay gente que alguien le mandó la información al OCDE y se le cayó una página en el camino. Entonces, en el informe del OCDE, Argentina con un 23%, o por ejemplo la comparación que se hizo sobre el impuesto a las ganancias, en donde en algunos países es el 50.5%. Entonces, amparándose en esos datos, dicen, no, nosotros tenemos poca presión fiscal. Lo que pasa es que en algunos casos no te están tomando ni los impuestos municipales, ni los impuestos especiales, ni los impuestos provinciales. O las cargas que tenés por estar trabajando en 2 o 3 municipios o en 2 o 3 provincias. Que eso te aumenta todavía la presión fiscal. El famoso tipo que vende fiambres y recorre 4 provincias para pasar el fiambre del punto de producción al punto de venta, tiene una sobrecarga fiscal enorme solo porque tiene que pasar con un camioncito por 5 municipios. Sí, las distorsiones que se generan por los saldos a favor que se van acumulando en cada jurisdicción. Claro, entonces, digo nada más para que tengamos en cuenta que de ahí parte. El gobierno ha detectado, como empezamos la campaña electoral, ha detectado una serie de discursos opositores que lo que va a tratar es de responderlo con este tipo de informes que en realidad es mitad falacia, mitad tergiversación. En ese sentido está la imagen o el dicho de lo que dijo Mercedes Marcó del Pont. Vamos a terminar diciendo, como hay necesidad de aumentar impuestos, de que en realidad la presión fiscal en Argentina es baja. Claro. Bueno, ahí volvemos al tema que, bueno, Jorge ya lo habló en otros programas, el tema del consenso fiscal. O sea, eso también, eso incrementa inclusive la presión fiscal en Argentina. Justamente. Sigamos entonces avanzando con la RG 50. Perdón, sí, Jorge. Perdón. Para cerrar esto, no hay peor mentira que la verdad a medias. Claro. Entonces, acá estamos ante alguien que realmente no demuestra que no está capacitada para el cargo que tiene. No, sin ninguna duda. A ver, si algo ha demostrado Mercedes Marcó del Pont es que no sabe de temas fiscales, punto. Y que tampoco ha podido o ha querido, no sé, relacionarse con los entidades que hacen funcionar al organismo. O sea, al contrario, fue la primera vez que las 24 jurisdicciones le hicieron juicio a la FIP. Así que ese es un ejemplo de que algo anda mal. Algo anda mal y si no se dan cuenta de eso, estamos peor todavía. Sí, pero ustedes se dan cuenta que la RG, a pesar de los juicios, no la dieron de baja. No, al contrario. Porque hay intencionalidad política, no intencionalidad fiscal. Señores, RG 5029, Guillermo. Sí, la RG, bueno, un poquito la comentó Jorge respecto a esta resolución general, que es la que obliga a los PCP a cumplir con un régimen de información. Con lo cual, ¿Qué es un PCP? Un proveedor de servicios de pago. Son aquellos, digamos, que proveen los servicios tecnológicos, como por ejemplo para que vos tengas una billetera virtual. Pago fácil, me estás hablando. Pago fácil es una cuenta recaudadora. Si querés, por eso estoy tratando de ponerlo en claro. Te digo Mercado Pago, si querés para... Mercado Pago, bien. Una fintech, un proveedor de servicios de pago. Hay varias billeteras virtuales dando vuelta, digamos. 34, bueno. En este momento en Argentina hay 35 billeteras virtuales. Sí. Bueno, esta resolución general también volvemos, digamos, de nuevo al decreto 301, digamos, que trata de equiparar las cuentas bancarias con las cuentas virtuales o las billeteras virtuales.
a raíz, digamos, de esa política que comenzó ahí, esta resolución general lo que viene a hacer es obligar a los proveedores de servicio de pago a cumplir con un determinado régimen de información a partir de julio del 2021. Y dentro de la información que van a tener que aportar es, bueno, la nómina de las cuentas con las que se identifican a cada uno de sus clientes, como las altas, bajas y modificaciones que se produzcan, los montos totales expresados en pesos argentinos, tanto los ingresos, egresos y saldo final mensual de estas cuentas, digamos, de las determinadas cuentas que ellos administran. Y también informar, y por ahí esto le hizo un poquito más de ruido, la clave virtual uniforme. ¿Por qué? Porque oficialmente, digamos, y lo que se dice del organismo es que este régimen de información tiene como finalidad justamente verificar la correcta liquidación del impuesto sobre los débitos y créditos por parte de los proveedores de servicio de pago. Y también, bueno, identificar a los titulares de las cuentas de pagos y demás. Pero sí hizo ruido en el mundo fintech, ¿por qué? Porque estas cuentas virtuales se utilizan muchas veces para efectuar compras de criptomonedas, ¿no? Muchas veces, digamos, por ejemplo, para decir una plataforma muy conocida, o tal vez la más conocida, que es Binance, cuando uno, digamos, quiere comprar alguna cripto en esa plataforma y lo compra a través de lo que se llama P2P, ahí, digamos, generalmente el que le vende le pide, digamos, que le haga una transferencia o a Mercado Pago o a alguna cuenta administrada por una fintech. Que obviamente, digamos, había una cuestión ahí por ahí de que no había tanta trazabilidad de los movimientos. Con lo cual ahora acá surge un interrogante. ¿Qué pasa con toda esa gente, digamos, que es mucha, digamos, en Argentina, que se resguarda en diferentes criptomonedas con esta resolución? El primer paso para atrapar a la gente que está con criptos. El objetivo final de todo esto es atrapar al que tiene criptos. Claro. ¿Para qué? Para hacerlo pagar impuestos. Como la gente estaba fugando dólares a través de las criptos, los van a atrapar por ese lado y los van a frenar para que no drenen dólares por eso. Es el camino que se va a trazar. Bueno, ese es justamente, digamos, el resquemor, el interrogante que se generó con esta resolución general, ¿no? Que, a ver, tampoco, digamos, hay que olvidar que ya hubo también avances concretos en este sentido. Cada vez, digamos, se va generando un cerco más chiquito y, bueno, digamos, está bien. El Banco Central es el famoso tipo que te mete adentro contra una alambrada y cuando vos no te das cuenta te construyó una alambrada del otro lado y cuando no te das cuenta te construyó una alambrada del otro lado y cuando te querés dar cuenta te puso la alambrada con una abertura y cuando te querés dar cuenta te cerró la abertura y cuando te querés dar cuenta te quedaste adentro. En ese sentido el Banco Central históricamente es así de sutil. No es que viene y te pone el cerco, la jaula toda entera. Te va poniendo la jaula de apaños. Y cuando te querés dar cuenta, te pusieron acá de cogote. Claro. Jorge, vamos con la emergencia al sector cítrico. Sí, saquémosle jugo al tema, por favor. Vamos a sacarle. ¿Por qué? Porque la ley 27.507 estableció la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de un año, 365 días, a la cadena de producción de cítricos. A la cadena de producción de cítricos. De las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Y eso se estableció, se complementó con un decreto, el 604, en agosto del 19. No estamos hablando de ahora. La emergencia se ha seguido prorrogando y cuando no se prorrogó, la gente no pagó y quedó con deudas. Entonces, lo que se ha hecho con una resolución que es
la 50-30 y con la 50-33 como complementaria, es establecer un plan de facilidades de pago. Como había hablado antes, al comienzo, acá hay otro plan de facilidades de pagos con 90 cuotas, con planes especiales y planes generales, dependiendo cuándo se consolida la deuda, cómo se tiene que establecer los requisitos que debe tener para poder llegar a acogerse al sistema, la aceptación de los planes por parte del fisco, porque no es automática, el fisco te puede rechazar el plan, cuándo tenés cómo ingresar las cuotas, podés hacer una cancelación anticipada, y en el caso de que tengas deudas en discusión administrativas, contencioso administrativo o judicial, recordemos que ejecuciones fiscales hace rato desde agosto del 19, que no se inician, pero las que estaban iniciadas podían llegar a tener embargos, allanamiento o cualquier otro tipo de medida precautoria, y en esos casos, o cuando están en proceso de determinación, o sea, no judicial sino administrativo, contencioso administrativo, pueden llegar a tener la posibilidad de acogerse también con características distintas y, como siempre, renunciando a toda posibilidad de repetición, cuestionamiento posterior, etcétera, para beneficiarse con este plan de facilidades de pago que le permite normalizar la situación de empresas que fueron declaradas en crisis y que siguen en crisis, evidentemente, pero no solo en las empresas productoras, sino acá la característica diferencial es que la cadena de distribución, es todas las etapas que están intermedias, desde el productor hasta la venta al consumidor final. Así que esperemos que esto, no sé si van a seguir reclamándolo, porque pueden llegar a salir las provincias productoras vitivinícolas de una cosa similar, y así con la lana en el sur y todo el resto, porque la pandemia ha perjudicado a todo el mundo, no solo la cadena productora de cítricos, sino a toda la actividad productiva del país, agropecuaria e industrial. No sé si estamos en las vías, perdóname, no sé si estamos en las proximidades de otro plan general con donación, moratoria de facilidades de pago, aunque se está recaudando, pero lo que se debe es mucho todavía. Claro. Un datito para tener en cuenta es, ocurrió esta semana, es una carta que acabo de, acá la tengo, que mandó la Federación Argentina de Graduados de Ciencias Económicas, solicitando el título de aspectos conflictivos que resultan de la aplicación de la norma de 24 jurisdicciones de la recaudación de impuestos a los ingresos brutos y una necesidad de armonización del impuesto a los ingresos brutos en todo el país. Es muy interesante la nota, porque entre las señala 7 puntos que habría que armonizar. Uno es justamente el sustento territorial, el segundo el exceso de tributación con límites territoriales, el tercero es la base en las alícuotas de retenciones y o percepción. Después se establece límites a mínimo a la aplicación de retenciones, certificados de retenciones, declaración juradas del sujeto, y por fin el tema del pago a cuenta e ingresar mercaderías a la provincia, que acá me parece que el nombre y apellido es Misiones. Exacto. No sé si la pudieron ver la nota y qué opinan al respecto. Eso está en consenso fiscal. Una de las condiciones, obligaciones que tienen las provincias es armonizar esto o disminuir la intensidad de su aplicación y limitarse a su territorio. El asunto es que lo cumplan. Lo que ocurre es que acá es un sálvese quien pueda. Eso es lo que estamos viendo. Y no creo que la situación mejore
sino que yo creo que va a empeorar, porque van a tratar de cada vez obtener mayores ingresos y no depender tanto de los aportes del gobierno nacional, de la nación, por varias razones, porque soy de la oposición o porque no quiero deberle tantos favores o porque necesito más para mi campaña y no me dan, entonces, bueno, que aporten, que aumento mis impuestos, etcétera, etcétera. Eso se ve a nivel municipal, provincial y nacional también, así que no nos engañemos. Pero esto es un problema que viene de tiempo. Guillermo, también tenés tu opinión y la has plasmado, tu opinión sobre la territorialidad de esto, ¿no? Sí, no, a ver, me parece que, y lo vimos también en varios programas cuando analizamos distintas normativas, principalmente aquellas que se relacionan con por ahí la economía digital y demás, donde por ahí hay mayores problemas sobre el aspecto territorial, ¿no? Y el impuesto sobre los ingresos brutos. O sea, vimos que hay muchas jurisdicciones que, por ejemplo, los servicios digitales los alcanzan con el impuesto sobre los ingresos brutos, donde ahí, digamos, hay muchas dudas, digamos, respecto de la territorialidad, ¿no? Pero bueno, creo que principalmente, a ver, si bien comparto los ideales de la carta que mencionó Claudio, me parece que también hay un tema ahí que es, como usted lo dijo, Jorge, un sálvese quien pueda, ¿no? Es un tema más bien de necesidad de las provincias. Y yo recuerdo en su momento, cuando era estudiante, un profesor me dijo, digamos, que formaba parte de un fisco. Yo sé que algunas cosas están mal, pero bueno, de ahí hasta que se discuta en la justicia, la provincia recaudó. Y bueno, en todo caso, después me tendrán que venir a pedir la repetición, pero mientras tanto yo recaudé. Y es un poquito la idea, digamos, por parte de las provincias. Hay unas cosas que saben También que de están los mal. municipios, Guillermo. Y de los municipios, ¿no? Claro, Claudio, sí, Los totalmente. municipios, la famosa tasa al cartel, ¿viste? Hasta que vos tenés la respuesta, recaudaron por todos los carteles. Totalmente, y me parece que ya es, digamos, por ahí es la regla, ¿no? Ya esto, o sea, saben que está mal lo que van a sacar o lo que van a implementar, que no supera ningún test constitucional en algunos aspectos, pero igual lo hacen, y lo hacen porque en el mientras tanto recaudan, porque digamos, por su poder de imperio el Estado lo puede exigir. Y después, bueno, vení, una vez que tengo una sentencia judicial, que generalmente estamos esperando una sentencia de la Corte, te lo devuelvo. Pero hasta tanto Y no. vamos a ver cómo te lo devuelvo, Y vamos a ver cómo te lo devuelvo. En pesos históricos no te lo voy a actualizar, y lo hacemos en cuota, y si lo hacemos en cuota te descuento en cuota, y después un mes me olvidé de descontártelo, ¿viste? Porque es así, o sea, hay una intencionalidad del recaudador de obviamente sacarte lo máximo que pueda y olvidarse el resto. Claro. Fíjense lo que está pasando también, y ya con esto volvemos al temario, con la IGJ. La Inspección General de Justicia lanzó la resolución 8 del 21, que justamente apunta contra las sociedades vehículos, contra los inversores extranjeros. El mismo gobierno que necesita dólares, el mismo gobierno que pide que vengan las inversiones extranjeras, le pone traba a la generación de sociedades para poder invertir en la República Argentina. Es una cosa muy loca que también está ocurriendo en el gobierno en cuanto a que la manía regulatoria va por un lado y por el otro lado va el discurso político. No, claro, es el doble discurso. Bueno, de hecho, vos por ahí, Claudio, la leíste, por ahí la columna de Pañi, que es un poquito, digamos, el resumen de su programa que sale los lunes. Que ahí él hace como un análisis de cuál es el capitalismo hoy por hoy en Argentina, las inversiones que se hacen, que digamos, son todas inversiones que muchas veces salen de los fondos de los sindicatos. O sea, a lo que voy, sí. no hay inversión extranjera, o sea, inversión local de fondos, digamos, que muchas veces no se Yo te cuento una cosa, yo en mi informe reservado en coordenadas tengo una última página en donde pongo noticias de negocios, donde por lo general me gusta poner operaciones de compraventas que no salen en los medios.
Y cada vez me cuesta más porque no se está comprando y vendiendo nada. Lo que se compra y se vende no aparece por ningún lado. Pero lo único que tengo noticias de compraventa todos los días es del sector minero. Yeah. Que como se hacen afuera del país, ¿viste? Son en realidad posiciones ya tomadas. Es el único sector dinámico que hay que de compraventa en este momento en la República Argentina. Por abajo, ¿viste? Hay restaurantes, hay algunos locales que están en compraventa, pero cosas grandes. Fíjate, operaciones como Garbarino están absolutamente empantanadas, o alguna otra, por ejemplo, Ribeiro, que también tiene problemas. O sea, las operaciones grandes de compraventa, cuando viene alguien de afuera a mirar, se corre espantado. Y si viene alguien extranjero, que se llama Sun Valley Investment Corporation Inc., Trust Suiza, detrás de eso hay un argentino. Claro. Plata argentina con un nombre de floripondio así del exterior. Firmalo, te lo firmo así, porque sigo mucho el tema. Sí, es así. Sobre este tema también viene al cuento algo que comentamos y que está acá, pero que lo comenté el domingo, que es la sentencia de la Corte del Molino Sagro contra Córdoba. Tiene relación con uno de los 7 puntos que vos mencionabas de la nota de la Federación. Así que... Cuéntelo, aprovechemos a hacer el demo ya ahora y después seguimos. Sí, el problema de la posibilidad o no de la mera compra en una jurisdicción de un producto agropecuario para industrializarlo, procesarlo y después exportarlo en otra jurisdicción. O sea, acá Molinos Agro compró cereales en Córdoba, se los llevó de Córdoba a Santa Fe, los procesó y los exportó. Por supuesto, la exportación no tiene ingresos brutos, estamos hablando de eso, pero Córdoba le exigió el ingreso bruto. Más 2 suplementos que tiene, que son fondos, no son fondos con afectación específica, no me acuerdo para qué eran, pero son fondos especiales, o sea, pagó en realidad 3 tributos, en una jurisdicción donde no tiene ni base, ni tiene absolutamente, y la Corte lo que analiza ahí es, por supuesto, primero se declara incompetente, ¿no? Al final de todo. ¿Por qué? Porque dice, esta no es una cuestión federal, son impuestos locales, siga la vía local, y si llega, llega, más o menos así. Agote toda la instancia administrativa en Córdoba, pida la devolución de lo pagado, y contra la sentencia de la Corte Suprema de Córdoba venga. Yo me declaro incompetente ahora para tratar esto, la inconstitucionalidad de esa norma. Y por otro lado decía que la mera compra era válida en tanto en cuanto existe una actividad, una producción, aunque no tenga un representante. Y es un problema grave, si se vuelve al tema de la mera compra, hoy, como decía Guillermo, con las compras que se hacen por vía electrónica. No es que va un comprador, un agente, un distribuidor o quien sea levantando pedidos por ahí, no. Esto se hace por vía de internet, habrá que una carta de porte, todo lo que quiera para el transporte, pero eso no es una operación donde está el señor ahí mirando y firmando el papel y todo el resto, no es así. Entonces, los considerandos, si bien la Corte se declara incompetente, los considerandos de la Corte son preocupantes en este tema, porque vuelve a una constante que es esta de la mera compra, que es histórica desde la creación del impuesto sobre los ingresos brutos o sobre las actividades lucrativas, te diría que es el precedente de ingresos brutos. Claro, a ver, en cierto sentido va con el federalismo argentino mal leído, que es que cada provincia es dueña de su potestad fiscal en ciertas recaudaciones. Claro, pero todo tiene su límite y está en la Constitución el límite, ¿no? Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de compartir, como tienen en impuestos indirectos, que es el caso de ingresos brutos, bueno, para eso tienen un convenio multilateral. Aclaren el convenio multilateral, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que pide la Federación, porque si no, así es una cosa de locos. Pagás en 10 jurisdicciones
aparte de los municipios. Imagino Arcor que tiene planta en 8 provincias o en 10 Claro, provincias. claro. Entre ellos el cartón coarrugado donde pone la caja de sus productos, el azúcar que produce en otro lugar para poder hacer los caramelos que tienen que fabrican en otro lugar, las cajas que las vende, las pone en una provincia para poder venderla. Entonces, si va a empezar a hacer todo así, va a terminar generando que un caramelo va a salir más caro que un celular en cualquier momento. Se paga en todas las jurisdicciones. Y la complicación de pagar, ni hablemos. Y sacar los cálculos, ni hablemos. Sí, pobre contador de Arcor, claro, en todo caso. Claro, sí, entonces el compliance en este caso es importante porque te va a delimitar cómo llegás a que Santa Fe tenga un porcentaje de gastos del X%. No, imagino, ¿sabe qué? Voy a ser muy ridículo. Es un chorizo. El cerdo lo estoy haciendo en Entre Ríos. El hilito lo hago en Chaco. La tripa viene de Córdoba. Lo vendo en la ciudad de Buenos Aires. Si yo le pongo tanta carga fiscal al pobre chorizo, termino haciendo imposible de comprar. Bueno, pero es así. En especial cuando vos tenés este impuesto que es en cascada. O sea, no es compensable lo que pagaste antes como en el IVA con lo que vas a pagar, sino es que directamente es en cascada, va en todas las etapas el 3%, y no es el 3% final, claro. Ni es el 12%, es casi el 15% lo que estás cobrando al final, bueno, eso en un impuesto. Se acumulan con el resto y se agravan con las percepciones y retenciones que te hacen, entonces te sacan capital de giro, así de simple. Señores, vamos a la legislación de otras provincias, ya que estamos hablando del interior. Hablemos un poquito de la ley 14.042 de Santa Fe, ¿les parece? Dale. A ver, la ley 14.042 es el que estableció algunas exenciones, digamos, impositivas para contribuyentes afectados por la pandemia. ¿Cuáles fueron, digamos, para esta ley las actividades afectadas por la pandemia? Bueno, las que generalmente fueron afectadas en todo el país, ¿no? Los bares, los restaurantes, los, digamos, locales que se empleaban o se utilizaban para fiestas, eventos. Comercio y servicios, pongámosles en general. Turismo en general y sector hotelero, etcétera. Digamos, en general, digamos, la afectación se replica en todo el país, ¿no? Y bueno, entre los beneficios fiscales que prevé esta ley es, por ejemplo, la exhibición del pago de las cuotas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre para pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado de la provincia de Santa Fe, ¿no? La exhibición también de los anticipos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos, que, digamos, estén dados de altas en las actividades que mencionamos. El pago de la cuota 3 del impuesto inmobiliario urbano y suburbano a los contribuyentes que desarrollen estas actividades afectadas por la pandemia. La exhibición del impuesto de sellos y tasas retributivas por los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, de los servicios respecto a los créditos orientados a la recuperación productiva de las personas jurídicas o humanas afectadas por la pandemia, y también lo que pueda ser, digamos, los contratos de alquiler de inmuebles con destino a esas actividades comerciales. Y también se suspende hasta el 30 de septiembre del 2021 la caducidad de los planes de pago que se instauraron de acuerdo, digamos, a la ley 14.025. O sea que todo un paquete de leyes, todo un paquete de normas. Todo un paquete de normas, después, bueno, hubo resoluciones generales que salieron, digamos, en consecuencia, como por ejemplo la resolución general de la API de Santa Fe, la 32-2021, que reglamentó justamente estas exenciones impositivas para los contribuyentes afectados por la pandemia, y también la resolución general 33 del mismo año, también de la API de Santa Fe, que reglamenta el régimen de regularización tributarias
para las deudas devengadas hasta el 31 de octubre del 2020. Vamos entonces por fin al tema final, por lo que veo en el día de hoy, otra sentencia más de la Corte Suprema, doctor Haddad. Sí, es un tema súper interesante que hace mucho que no se plantea. Y es un caso de lo que demuestra la injusticia que es nuestra justicia, ¿no es cierto? La causa es Bergerot Ana María, que tuvo un accidente, que no lo pude determinar cuál fue, el 1 de julio del año 2003, y que le inició juicio al Estado provincial, porque es Salta, la provincia de Salta, y el Estado provincial, yo voy a dar las fechas, cosa que no acostumbro a hacer, pero para que veamos la relación que hay. El 12 de diciembre del 2019, el tribunal hizo lugar a la demanda. Recordemos, 1 de julio del 2013 el accidente, 12 de diciembre del 19, sentencia. 4 de agosto el Estado acepta la liquidación, aprueba la liquidación presentada por la señora Bergerot. El 12 de agosto, la actora, esta señora, pide que se depositen las sumas, argumentando que ya fue intimada y que está en una situación de vulnerabilidad. 12 de agosto. El 19 de octubre del 20 la provincia no contesta. Fue notificada nuevamente, no contestó. El 12 de diciembre el 19, la provincia había acreditado que había iniciado un expediente administrativo interno para obtener el dinero para pagar. Con lo cual era un problema burocrático interno que se estaba dilatando en el tiempo ante una situación donde estaba la actora en una situación de vulnerabilidad acreditada en auto. Esto llega en apelación a la Corte porque piden la ejecución de la sentencia y piden el embargo. Concedido fue apelado por la provincia de Salta diciendo que no tenían la culpa porque no tenían los fondos por la pandemia, por esto. Y la sentencia de la Corte, y la voy a leer la parte resolutiva porque creo que es importante tomar conciencia de lo que estamos hablando. Ordena trabar embargo por la suma más tanto de intereses presupuestada sobre los fondos que por coparticipación federal tenga que percibir la provincia de Salta. A tal efecto, libre ese oficio al Banco Nación a través del sistema TAL, con los recaudos, haciéndole saber que el monto embargado deberá transferirse a una cuenta que se abrirá en la sucursal de entidades del Banco Nación a la orden de esta Corte y a nombre de estos autos, en los términos de tal comunicación. Y una vez depositados, se le notificará a la actora. Hace muchos años que yo no veo, yo he tenido casos así, pero te cuento, estos casos fueron en la época de Surruil, donde ante el no depósito, el no cumplimiento de la sentencia por parte de el propio Estado, se pedía al Banco Nación que embargara la coparticipación. Después el Banco Nación te contestaba que tenías que decirle cuál era la cuenta, con lo cual indirectamente te estaba anulando el pedido. Con Guillermo lo hemos hecho acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros, pidiéndole el embargo a la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto es un ejemplo de lo que realmente, por último, se debe hacer, porque como dice la Corte, y pido 2 minutos, porque es importante, lo que
al terminar, dice la Corte, no es admisible que el Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal. Acá estamos hablando de un daño y perjuicio. ¿De cuántas cosas más podemos aplicar esta doctrina de la Corte en este fallo? De un deber legal. Hoy cuando hablábamos, hay un proceso creado por la reforma del año 2017 entre la AFIP y los contribuyentes, que no fue reglamentado porque ninguno en la AFIP quiere jugarse su puesto, porque en casos de interpretaciones dudosas, hay un procedimiento especial entre las partes. El acuerdo conclusivo voluntario, Jorge. Exacto. ¿Acuerdo cómo? Perdón, no entendí la palabra. Acuerdo conclusivo voluntario. Voluntario, así se llama, está en la ley, pero no está reglamentado, ni va a estar reglamentado. Y acá es un incumplimiento de un deber legal. Acá estamos hablando de doctrina de la Corte para casos que son desde tributos hasta cumplimiento de obligaciones. Recuerdo una sentencia de la Corte también, similar, pero de la Corte de Neuquén, donde un detenido inicia un juicio contra el sistema penitenciario de la provincia de Neuquén porque decía que no tenía presupuesto para comprarle los remedios que necesitaba tomar. Es un fallo viejo, te comento, lo comentamos con Porta ese fallo, así que Porta fue un profesor fallecido hace tiempo y esto fue hace muchos años, pero que indicaba, en la Corte le decía, señor, no importa de dónde, saque de otro lado. Poder Ejecutivo provincial, saque de otro lado y compre los remedios porque está en juego la vida de la persona. Acá no es un problema burocrático si tiene o no tiene plata. Usted tiene que cumplir eso. No sé de dónde sacará la plata, pero tiene que cumplirlo. Acá sería lo mismo. Nosotros hicimos a través con la Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, que en algún momento presidí, que ayudé a crear, que sigue funcionando maravillosamente. Teníamos problemas con el banco de drogas, con IOMA, y nos decían que no tenían plata para comprar medicamentos. Claro. Y amparados en el derecho a la salud, íbamos y decíamos, mire, a mí no me importa, me tiene que proveer el medicamento, páguelo, arreglo usted cómo lo va a pagar. Obviamente el IOMA jamás nos dio bolilla, pero los fallos que tenemos son hermosos. Esa es la realidad. Señores, le había comentado lo de la tasa. Mira, acá justamente tenía, yo sé que siempre tengo cosas adentro de mi celular. El día que lo pierdas, muero mi vida. Ya me robaron 2 veces, así que casi me muero. Según el plan fiscal de Biden en Estados Unidos, 13 estados y Washington, D.C. tendrán una tasa impositiva combinada máxima sobre las ganancias de más del 50%. Esto, por ejemplo, el estado que más alta lo va a tener va a ser del 58.2 en New York, el 57.3 Portland, Oregon, el 56.7 California, el Nueva Jersey va a tener el 54.2, Oregon va a tener el 53.3. No voy a leer toda la lista, pero en este tipo de medidas se ampara básicamente lo que es las declaraciones de Marcelo Galpón cuando comenzamos el programa. Es decir, en este estudio que han hecho junto con el trabajo del OCDE, en donde detectan un par de renglones que les convienen y de ahí sacan de que la presión fiscal en Argentina es baja. Casi hay que darles gracias de los poquitos impuestos que nos cobran. Sí. Ahora, vuelvo, es una mentira, una verdad a medias. Claro. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre las ganancias, llamale a la renta, el Einkommensteuer, iba a decir, Income Tax, es un impuesto federal que se coparticipa, que se distribuye. Entonces acá estamos hablando de 13, no puede ser. Acá es una acumulación, porque ese impuesto es para todo el país y es general y federal para todo el país,
y lo recauda la IRSD allá de Estados Unidos. Entonces, paremos un poco, analicemos antes de difundir. Claro, esto se va a difundir como loco, pero es pescado podrido, dicen, ¿no? Claro. Señores, ¿les parece bien que terminemos el día de hoy o quedó algún temita pendiente para analizar? No, estamos bien. No. Felicitaciones, doctora Adar, por la charla de hoy. Gracias. Felicitaciones, Guillermo, por la pilcha. Bueno. Me dejaron a mí como un croto, qué desastre. Maxi Lagorio, muchísimas gracias por haber hecho todos los manejos técnicos necesarios. Señoras y señores, está terminando esta edición de Sin Saco Fiscal de este día 27 de julio del 2021. Nos estamos encontrando mañana a las 19 horas con el señor Fernando Meiter en Sin Saco Energía. El jueves con la señora Clara Canelli y Pablo Uribe da Silva en Sin Saco Política. Nos estamos encontrando con el doctor Jorge Haddad el próximo domingo en Sin Saco y Sin Corbata. El lunes con Sin Saco Tecambis, con Marcelo García Sellar y Cristian Atance, y con el doctor Haddad y Guillermo Guert nuevamente en una semana en Sin Saco Fiscal. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Nos encontramos entonces en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata con los programas de la serie Sin Saco. De esta forma termina Sin Saco Fiscal de hoy.